Listo, empezamos en 30 segundos. Sí. Por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y al maestro Ricardo Rojas Arevalo, jefe de la División de Educación a Distancia, por permitirnos este espacio. Asimismo, nuestra gratitud a la maestra Amparo Apolinar, en este caso al doctor Gustavo Segura, a César, que es el coordinador de estos programas, a Óscar, a Carlos y Eduardo del seminario, porque con su valioso apoyo llevamos a cabo este programa. En esta ocasión vamos a referirnos al tema práctica médica o criminalización, y que, como he anunciado, lo haremos con el doctor Gustavo Segura. Antes de iniciar, le daré el uso de la palabra a la maestra Amparo para su síntesis curricular. Hola. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. El doctor Gustavo Segura Moreno es médico cirujano por la Universidad La Salle, pediatra y dermatólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez del Instituto Nacional de Salud. Tiene entrenamiento en atención primaria y de secuelas de quemaduras en el Rainer Hospital for Children de Boston. Y bueno, ejerce su campo de acción es la dermatología cosmética y tecnología aplicada en la Clínica del Médico en la Ciudad de México. Bienvenido, doctor. Bueno, un punto importante dentro del tema que vamos a conversar el día de hoy es la salud. La Organización Mundial de la Salud define a esta como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y la definición que nos da de médico es la siguiente: es el profesional de la medicina que cuenta con los conocimientos y las destrezas necesarias para diagnosticar y resolver con tratamiento médico y con procedimientos sencillos la mayoría de los padecimientos que el ser humano sufre en su vida, desde niño hasta la vejez, con acciones frecuentemente realizadas en el consultorio médico o en la casa del enfermo. Y aquí nos deja ver cómo ha cambiado totalmente la visión del médico. El médico antes formaba parte de la familia. Si nosotros vemos las películas mexicanas, siempre es la familia, el médico, el sacerdote y el abogado, que forman parte integrante de la familia. Hoy esta figura pues solo la vemos en las películas, o si tenemos a un amigo muy cercano que se tome la molestia de ir y consentirnos en el domicilio. Así es. Hay que señalar que la medicina es una de las primeras profesiones reguladas, ya en el Código de Hammurabi, en el juramento de Hipócrates o en la oración de Maimónides encontramos la referencia al ejercicio de la medicina. Y esto nos llevaría a nuestra primera pregunta: ¿cuál es la naturaleza y principios que rigen la práctica de la medicina? Gustavo. Precisamente es muy importante hablar de dónde surge la profesión del médico. Las enfermedades y los males siempre han aquejado a la humanidad desde que tenemos conocimiento de nuestra existencia en este planeta. Y siempre ha habido alguien que busca el resolver este tipo de casos o de problemas a través del conocimiento de la experiencia. Hoy día está conformada como una ciencia, pero anteriormente era a lo que llamábamos empirismo, es decir,
la gente sabía, observaba y a través de su observación se daba cuenta de qué cosas podían mitigar dolor o podían sanar o cómo podían evitar complicaciones. Las referencias históricas están puestas en el papiro de Evers, en todas las referencias que acaba de comentar. Pero finalmente acaba siendo un acto de la voluntad humana en beneficio de otro ser humano, para buscar siempre, valga la redundancia, un bien. Entonces, el principio de la naturaleza de la profesión médica es hacer el bien a la otra persona. Existe un principio que nos recuerdan todo el tiempo desde que entramos a la carrera, que el primer principio de la medicina es no hacer daño, primum non nocere, que es buscar el evitar el daño hacia el paciente en todas las prácticas de la medicina, sea esto en la administración de un medicamento o sea esto en una cirugía. Obviamente me vas a decir, bueno, una cirugía como no hacer daño, si finalmente tienes que dañar, bueno, buscar el menor daño posible para resolver el cuadro. Y a raíz de esto es que se comienza a formar el perfil del médico en su actuar. Como ya lo comentaban, lo decimos en la antigüedad, pero en realidad son 60, 70 años atrás, que para lo que llevamos en la humanidad no es mucho. Todavía el médico formaba parte de un lugar primordial en la sociedad, que es triste decirlo, se ha perdido. Existía el concepto del médico de cabecera, porque era el médico más allegado a la familia y el que resolvía o buscaba resolver todos los problemas de la familia en cuestión de salud. Trátese si era de la abuelita de la familia, o era el niño, o era la mujer, o era el varón, en cualquiera de las etapas de la vida. Conforme la medicina se ha ido especializando, pareciera que nos hemos alejado de ese concepto del médico de cabecera, dejando atrás esta imagen de sumo respeto y prácticamente de referencia o de consejo dentro del núcleo familiar. Si a esto agregamos a las grandes distancias, los recursos tecnológicos con los que ahora contamos los médicos, es difícil que ahora una visita en un domicilio podamos contar con todo lo que necesitamos para la atención de un enfermo. Si sumamos precisamente también la cuestión de la inseguridad, eso ha alejado a muchos médicos de la consulta domiciliaria. Han habido esfuerzos actualmente por las autoridades de regresar este concepto de que el médico va a tu casa para los tratamientos o para identificar las necesidades primarias o no complicadas de salud, y poder identificar también los casos que requieren derivarse a su debido tiempo hacia un centro hospitalario o hacia un especialista. Sin embargo, pues esto apenas está comenzando a permear en nuestra sociedad, porque no estaba ya en desuso hasta hace unos años. Finalmente, lo que quisiera que quedara claro es que, si bien nuestra profesión es una profesión muy noble, porque lo que busca es hacer el bien hacia el otro, de manera no interesada, obviamente el médico tiene derecho a un sueldo o a un pago por sus servicios, porque de eso vive, pero lo que mueve o lo que debe mover el espíritu del médico es hacer el bien. Nunca, obviamente, estar predispuesto a generar algún daño hacia el paciente cuando no es necesario, ¿no? Digo, poner la vacuna a un niño, ningún niño se deja vacunar así como así. Bueno, hay sus honrosas excepciones. De los adultos. Los adultos a veces son los más escandalosos, pero bueno, es un daño menor por un beneficio mucho más grande, ¿no? Claro, debemos de pensar con esto que hay unos valores básicos, y creo que primero es la vocación. O sea, yo creo que para dedicarse a la medicina requieres una vocación muy precisa, o muy detallada, o muy clara, ¿no? Así es. Aunque
siempre ligamos la práctica de la medicina al contacto directo con el paciente. El crecimiento exponencial que ha tenido nuestra carrera abre las posibilidades de trabajar en diferentes esferas que no necesariamente tienen el contacto directo con el paciente. Aquellos, por ejemplo, que se dedican a la cuestión epidemiológica, que hacen estudios de campo, tienen poco contacto con el paciente, pero le dan al resto de los médicos herramientas fundamentales para su práctica clínica. Es decir, no solamente el ejercicio del médico es con base a experiencia propia. Muchas de las decisiones que hoy tomamos o muchas de los conocimientos con los que hoy contamos se dieron a través de la observación de gente que lo vio, por decirlo de alguna forma, por fuera, o que vio la gran imagen, the big picture, vio todo el panorama y no solamente casos en específicos. Y así es como, por ejemplo, se pudo identificar la relación que existía entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Eso lo hicieron a través de un estudio epidemiológico en donde, oye, tenemos estos casos, ¿qué hay en común? Se hicieron para atrás y no necesariamente quien lo identificó fue el que estaba tratando a la persona con enfisema o que estaba tratando directamente el cáncer de pulmón. Por otro lado, están todas las partes de directriz de salud pública. Es decir, quien no tiene quien no ha tenido previamente el contacto con la vida hospitalaria o con las necesidades de los pacientes y los recursos con los que se cuentan en los diferentes servicios de salud, difícilmente podrá tener una visión objetiva de cómo administrar los recursos que el Estado, por ejemplo, provee o que una institución privada tiene para el mejor desempeño de sus médicos y sobre todo para que no existan ni pérdidas ni humanas ni materiales, ¿no? Entonces, y obviamente también está la parte de la investigación. La investigación también está en servicio del paciente, aunque directamente no lo trabajen, ¿no? Aquellas personas que se dedican al estudio de tejidos, que no están tratando directamente con un paciente, o que analizan los cadáveres, por ejemplo, en las autopsias, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien junto con la vocación de servicio debe también haber una vocación por el conocimiento. Creo que es una profesión que nos mantiene todo el tiempo activos. Es decir, como el conocimiento se va renovando constantemente, se reafirman conceptos, se cambian otros, y de esos podemos dar una gran cantidad de ejemplos. El médico siempre está obligado, el médico en su buena práctica, estamos obligados a mantenernos actualizados, vigentes, a no perder esa sensibilidad, porque además finalmente con quien tratamos, el paciente está inmerso en un mundo de constante cambio y de constante crecimiento en su vida personal y en su vida profesional. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un minuto. Continúas en 2 minutos. Ah, ok, 2 minutos. ¡Wow! Vamos de la primera. Vamos de la primera. Ok. No, pero está muy interesante. Es que a mí eso del cambio de la figura del médico es muy Soy importante. Raúl Contreras Bustamante. Yo creo que es... De ser parte de la familia, Yo es creo un que extraño, ¿no? exacto, es que eso es a donde nos ha llevado todo esto. Entonces, tú conocías a tus pacientes de toda la vida, que eras parte de la familia, ¿no? Todavía, por ejemplo, mi abuelo y los alumnos de mi abuelo, a pesar de que mi abuelo se fue especializando, mi abuelo, por ejemplo, fue médico, y no existían las residencias médicas, las especialidades. Uno se iba especializando porque era literal lo que más te caía en la consulta, y entonces te iban haciendo la fama. No, el doctor es buenísimo para eso. Entonces él se fue haciendo ginecólogo, ginecobstetra, porque era lo que le llegaba con mayor frecuencia, pero a él le encantaba la ginecología. Entonces, así es como se iba haciendo la especialización, pero sus alumnos todavía seguían siendo médicos de cabecera de diferentes lugares y seguían haciendo visita a domicilio, ¿no? Y eran los que llegaban a las 10, 11, 12 de la noche a la hora que el niño tenía fiebre, o que la señora estaba con dolores de parto, o que había un sangrado, o que había una herida, o lo que fuera, ¿no? Pero la realidad es que, y sobre todo yo lo recuerdo mucho en mi infancia, los médicos dejaban de ir a los domicilios
por la inseguridad que esto representaba. Entonces finalmente también el médico tenía que tener el derecho a salvaguardar su persona. Entonces dejaron de ir de atender, comenzaban de, oye, no, pues no, pues a tal colonia ya no voy de noche, pasadas las... Y era clásico el horario, no, después de las 8 de la noche yo ya no voy ni a la Doctores, ni a la Juárez, ni a... Si me voy a entender, ya había mucha restricción. Y 10 repito, segundos. anda, ya se nos fueron tan rápido. Y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Yo creo que Sociología ahí General y Política. es ahora ese ataque. Regresamos con ustedes en su programa Societatis, que estamos ocupándonos de la práctica médica o criminalización. Y aquí tenemos que comentar que a la maestra Amparo, aunque fue su decisión, la secuestramos porque originalmente pensó ser doctora. Pero Efectivamente. podemos decir que modificó su camino y tenemos el gusto que esté con nosotros ahora. Gracias. Y doctora. para que nos den sus recomendaciones de esta semana, por favor. Claro que Amparo. sí. Muchas gracias. Bueno, nuestras primeras recomendaciones. La primera es la película argentina de 1939, El viejo doctor, que es un drama que toma punto como referencia o el inicio es dos formas de encarar la práctica de la medicina. Por una parte de un joven médico recién recibido que trae una visión, pero por otra parte la del padre que tiene 25 años ejerciendo esta práctica médica. Y bueno, gira en torno al enfrentamiento que se da entre los dos personajes, ¿no? Por una parte, la del representada por el viejo médico, cuya base es la relación médico-paciente, ¿no? Y sobre todo por esta cuestión de la ética profesional. En cambio, la del joven es más esta cuestión comercial. De hecho, un tema de la época que da origen a la película es precisamente la privatización de las clínicas, ¿no? Entonces ahí hay dos posturas en donde pues resalta, la misma película resalta la postura del viejo doctor, ¿no? Siempre o importante es precisamente ese médico de confianza, esa relación médico-paciente. Entonces podemos apreciarla en esta película. Nuestra siguiente recomendación es un documental de 2007, El cirujano inglés, que bueno, va a retratar la vida médica precisamente del neurocirujano Henry Marsh en Ucrania, ¿no? Es un retrato íntimo de este personaje y que bueno, va a tratar con los dilemas que surgen entre las relaciones entre médico y paciente, ¿sí? Él mismo expresa, mi hijo tuvo un tumor cerebral siendo un bebé y necesitaba yo desesperadamente a alguien que me ayudara. En esta situación no puedo darle espalda a esta necesidad en otras personas, ¿no? Entonces nos narra precisamente toda la práctica, un día en el hospital de Kiev del doctor, en donde hay que lidiar precisamente con estas cuestiones de los pacientes. De hecho, él escribió un libro, Don't No Harm, que se traduce como Ante todo no hagas daño, ¿no? En donde narra toda su experiencia en casos sobre todo difíciles, ¿no? ¿Qué hacer cuando ya el paciente no tiene, pues digamos desde la perspectiva médica ninguna esperanza, pero él se aferra precisamente a la cuestión médica, ¿no? Esas son nuestras recomendaciones. Bueno, muchas gracias. Muy Pues, interesantes. sí, como bien nos has dicho, ¿no? El médico debemos de pensar a priori que lo que desea, lo que quiere, lo que busca es mejorar la salud, que la persona esté en óptimas condiciones. Sin embargo, podemos señalar que una frase que encontré para hacerte la siguiente pregunta. Esta frase dice, si se confunde un oficinista, esto no es grave. Pero si se confunde un médico, sí. ¿Verdad? Claro, por supuesto. Entonces, este inicio, esta introducción es para preguntarte, cuando sabemos que pueden pasar aspectos negativos o que la salud no se recupere. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cuál es la distinción cuando hablamos de negligencia o de mala praxis? Claro. Efectivamente, el ejercicio de la medicina, nuestro campo de acción es el ser humano. No hay un sistema más impreciso que el mismo ser humano. O sea, está en constante cambio y hay miles de factores que lo afectan o que le generan alteraciones. Entonces, se trata de una ciencia no exacta, como lo es matemáticas, arquitectura, ingeniería, contabilidad, etc. Y sobre todo, en el que tenemos que ir con pies de plomo para tomar las decisiones, que eso es algo
que la práctica médica conlleva. No quiero decir, obviamente he estado describiendo al ideal del médico, ¿no? Sin embargo, la realidad nos enfrenta a diferentes intereses que se involucran ya en la práctica médica, pero no hago de un lado la responsabilidad que eso tiene, y de ahí viene el que sea necesario aclarar estos términos que tan en boga están, pero que tampoco se entienden. Una negligencia, y para no errarla, es incumplir los principios de la profesión, es decir, que lo que se debe hacer no se hace, o lo que no se debe hacer se hace, aún sabiendo esto de antemano. ¿Qué quiere decir? Que yo sé, por ejemplo, ¿no?, que a un niño o a una persona que es alérgica, sabiendo de antemano que es alérgico a un medicamento, yo se lo doy. Bajo ese conocimiento, eso sería una negligencia médica. No es el caso de que yo, que no lo sé, y el paciente tampoco lo sabe, si yo le administro un medicamento y resulta ser alérgico y hace una respuesta alérgica grave, eso no es una falta médica, eso es algo que ocurre con el riesgo de todas las prácticas profesionales en nuestro campo. Entonces, la diferencia a veces pareciera el mismo, van a decir, bueno, finalmente, si lo vemos fríamente, el médico le dio el medicamento y el medicamento generó esta reacción, sí, pero los principios o las condiciones en las que se dio esta administración del medicamento son distintas. Entonces, el conocimiento es algo fundamental y se distingue también de la impericia y de la imprudencia. La impericia sería, por ejemplo, que un médico, un cirujano, que es un cirujano general, hiciera una cirugía de alta especialidad, un trasplante de órgano, por ejemplo, ¿no? Teniendo solamente la formación y la licencia como cirujano general. Sí es médico, pero no tiene la preparación y la capacidad para desarrollar ciertas áreas, aun cuando, entre comillas, fuera dentro de su especialidad. Es cirugía, pero es una cirugía de un nivel mucho más avanzado. Eso es la impericia. Mientras que la imprudencia es el daño que se causa a través del acto médico, ya que no se tomaron a cabo las precauciones para medir las consecuencias, ¿no? Recientemente estuvo este caso del médico en Oaxaca, y en el cual no estoy empapado a fondo, pero creo que de hecho muy pocas personas se enteraron bien a bien de qué fue lo que ocurrió. Pero en general, cuando los médicos reaccionamos ante este caso, es porque lejos de ser tratado como negligencia o como impericia o como imprudencia, se le estaba dando ya un carácter de una voluntad de hacer daño en primera instancia. Es a lo que se le llamaba la criminalización. No quiere decir que forzosamente que como médico estuviéramos diciendo no, es inocente. A ver, pudo haber sido un caso de negligencia, de imprudencia, de mala práctica, sí, pero no de un homicidio doloso, ¿no? Que eso es algo que ustedes, siendo abogados, entienden la gran diferencia que esto implica. ¿Y por qué reacciona el cuerpo médico? Porque sabemos que una vez que en nuestro país un caso, así sea en Santinguindín, o sea en la ciudad de Guadalajara o Monterrey, si ya se determina un caso bajo estos principios, se sienta precedente y automáticamente afecta a todo el gremio. Entonces, ese es el asunto. Hubo un movimiento previo a raíz de un caso, si mal no recuerdo, en Guadalajara, que fue el Yo Soy 17, en el que, por el contrario, los médicos sentimos que hubo dolo en ese caso, porque tal cual agarraron el expediente y hasta literal el estudiante de medicina que fue el encargado de hacer la nota y firmar en el último renglón, hasta contra ese médico se lanzaron. 16 médicos escalando todos los niveles, se fueron automáticamente contra todos. Y vuelvo al mismo punto, sin siquiera tener el conocimiento de qué tanta responsabilidad tenían uno o el otro, porque finalmente también hay que estar empapado de cómo funcionamos en el sistema de salud y sobre todo en las escuelas, en los hospitales escuela. Los hospitales escuela tienes un jefe de servicio, pero tienen la autonomía sus jefes
sus médicos adscritos. Los médicos adscritos tienen residentes a su cargo, que son residentes que dependiendo de su jerarquía tienen determinados niveles de responsabilidad. Hasta el último, diríamos en la jerga hospitalaria, hasta el último eslabón de la cadena alimenticia, que es el médico interno o el estudiante, que son precisamente médicos de pregrado que ni siquiera han alcanzado todavía la titulación, pero que están justamente en los últimos años de formación. Hasta esos casos se llegó, ¿no? Entonces sí hay que separarlo. Y ahora, con respecto a la mala praxis, pues la mala praxis es precisamente presentar a los servicios del médico que está obligado a tenerlos en su relación profesional con su paciente y los omite, ¿de acuerdo? Esa es una condición completamente aparte. A veces esta diferencia de palabras o de falta de precisión en ellas hace que la gente se exprese de todo como si fuera negligencia o mala praxis. Y a nosotros estar dentro de un ejercicio profesional en donde con lo que estamos tratando es con la vida, sí, a veces suena muy dramático, pero en realidad estamos tratando con la vida y no necesariamente quiere decir que estemos debatiendo entre la vida y la muerte, pero sí en tu calidad de vida, que puede ser a corto, mediano o largo plazo, a cómo te sientas en los próximos 3 días o a cómo te vayas a sentir los próximos 10 años. Aun cuando no vayas a morir. O sea, definitivamente esa responsabilidad recae sobre el médico. El médico no puede atender a un paciente sin un previo consentimiento y sobre todo cuando se trata de condiciones invasivas. Para eso existe el consentimiento bajo información. El consentimiento bajo información es un documento en el que el médico solicita o le da las herramientas al paciente para que lo autorice a realizarlo, bajo el conocimiento de los riesgos y beneficios que este mismo procedimiento incluye. No quiere decir que el médico se esté lavando las manos y pues voy a ver qué hago y no me importa cuál es el resultado, yo aquí hasta aquí, ¿no? Pero quiero que sepa que, bueno, aunque es raro, ¿no? Si yo le administro tal medicamento, puede tener alguna reacción alérgica, pero se tomarán las medidas necesarias para hacerlo. Ahora, que hay cosas que tienen riesgos bajísimos, muchas veces uno tiene que obviar, no por omisión, ciertos datos, pero es que si hablamos de hasta el 0.01% de incidencias de reacciones a tratamientos o a medicamentos, créanme que ustedes para tomarse un antibiótico, ¿sí?, tendrían que llevarse unos tomos a casa para revisar todos los casos, cómo funciona la enfermedad, etcétera, etcétera, ya para cuando terminaron de leerlo. Una de dos, o su cuerpo ya respondió y ya lo sanó, o ya se murió. Entonces, tenemos que irnos, volvemos a lo mismo, los médicos tenemos este conocimiento porque conocemos lo normal y lo normal sabemos que no es 100% exacto, o sea, hablamos del grueso de la población. Oye, si yo te doy una dosis de aspirina de 250 de 250 miligramos, se te quita el dolor de cabeza. Híjole, es que ya me lo tomé y todavía tengo dolor de cabeza. Bueno, es que en el 5% de los pacientes la dosis que debe de recibir es de 500. O sea, ejemplos como este es a lo que voy y que a veces por este tipo de cosas y por la practicidad no tenemos por qué describir tanto. Ahora, por ejemplo, una cirugía, en mi caso, como procedimientos cosméticos. Bueno, si yo les dijera la cantidad de cosas que bajo ciertas condiciones pudieran llegar a ocurrir, bueno, la gente ya no se haría nada, definitivamente. O sea, tampoco buscas el sembrar el terror. Hablas, obviamente, sí de los riesgos más habituales. Oye, pues te puede salir un moretón, te puedes hinchar, pues sí puedes hacer una reacción al medicamento, etcétera. Ahora, que un medicamento esté mal el lote y a ti y venga contaminado, pero eso no es ni conocimiento mío ni conocimiento tuyo, pero tenemos un tercero que aparte también en la responsabilidad profesional está también la de los laboratorios clínicos y por eso todo tenemos una serie de certificaciones. Entonces cuando un medicamento, un lote, no funciona y genera una reacción, nosotros tenemos mi responsabilidad médica es obviamente darle solución al problema que esto ocasionó la administración de este medicamento o de este producto, pero al mismo tiempo reportarlo ante la autoridad sanitaria y ante el proveedor, porque el proveedor también
cubre con sus responsabilidades de decir, a ver, espérame, de qué lote fue, dónde se administró, etcétera, etcétera, y lo identifica. Y ellos también, su responsabilidad profesional es frenar, ojo, localicen en dónde están todos estos productos y entonces bloquear que ya no se utilicen y obviamente resarcir el daño, ¿no? Se los cambian por uno nuevo o hacen la investigación correspondiente. Por eso es tan importante también que la práctica médica esté asociada al uso de productos regulados por la Secretaría de Salud y no productos hechos en casa bajo ningún control estricto de manufactura o de producción o de salida al mercado y bueno, así también se evitan muchos de los problemas. Pero conocer todo esto, irlo desglosando y dárselo poco a poquito al paciente, porque también si no, de por sí vienen con 10,000 cosas en la cabeza de qué es lo que tengo, es grave, me voy a morir, tengo la boda de mi amiga y no estoy listo, o ¿cómo se llama? Voy a dejar de ir a trabajar, pero yo soy madre soltera y tengo 3 hijos, si yo no trabajo, mis hijos no comen, o quién nos va a llevar a la escuela. O sea, créanme, todo eso también como médico esa relación médico-paciente es importantísima. Finalmente, por eso decimos que no es tampoco exacto. Existen pacientes, no enfermedades, y lo que nosotros tratamos son pacientes, y cada paciente se trata de una manera diferente, porque cada paciente tiene sus propias peculiaridades en persona, en capacidades, su edad, sus antecedentes. Entonces, a veces lo que ha ocurrido últimamente es que en vez de que el paciente llegue con el médico como si él representara, más bien buscando en él una persona de confianza, pareciera que llegan con nosotros teniendo toda la desconfianza del mundo. Entonces surge la pregunta, ¿a qué vienes entonces? ¿No? La respuesta actual de muchos médicos es comenzar a hacer medicina defensiva y medicina defensiva, y para eso el mejor ejemplo es en Estados Unidos. Estados Unidos, debido a la gran cantidad de demandas, porque hasta la mosca voló y lo quieren responsabilizar al médico, el médico se cubre con una gran cantidad de papelería que tiene que firmar el paciente antes de poder hacer un procedimiento, y esto obviamente eleva los costos muchísimo. Por eso ha hecho de México, que en México somos, independientemente de nuestras limitantes, México es un país que tiene médicos de altísima calidad. Una de las cuestiones por las cuales llega mucha gente a México es por el turismo médico. Vienen para atenderse por médicos mexicanos y eso a veces no lo tomamos en cuenta en nuestra sociedad. Y siempre somos muy malinchistas en el aspecto de decir, ay, no, es mejor el médico de otro país que el médico mexicano. El médico mexicano, con nuestras limitantes, hemos tenido que aprender a hacer mucha clínica. ¿Qué significa eso? A la falta de a veces muchos recursos para apoyar, tenemos que volver a los principios o aferrarnos mucho más a los principios de la experiencia, de haber tratado tantos pacientes y saber identificar pequeños aspectos del cuadro clínico que me orienten sin necesidad de pasar por todos los algoritmos americanos o europeos que requieren a veces hasta 4 o 5 pasos para llegar a un diagnóstico. El médico mexicano lo ve y dice, es esto, y te aseguro que si le tomamos estudio va a salir así, 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 así. Claro. ¿No? Esa habilidad, o por ejemplo, la quirúrgica. Los cirujanos mexicanos operan muchísimo y tenemos médicos de altísimo nivel que obviamente se forman en las técnicas que requieren recursos especializados en el extranjero, pero que regresan, gracias a Dios, a nuestro país para empujarnos hacia adelante. Triste es cuando un médico lo perdemos y es una fuga de cerebros, pero la experiencia clínica en México es bien importante y no la tenemos que hacer a un lado. No estoy diciendo que como gremio no tengamos errores, por supuesto que sí tenemos muchos, pero el principio que nos rige a la mayor parte de los médicos, porque desafortunadamente habrá quien sí vea en la medicina solamente un negocio y no esté involucrado su espíritu humanista en esto, pero la mayor parte de nosotros sí lo hacemos, si bien es la forma con la que nos ganamos el pan, pero buscamos dar un servicio y un servicio de calidad, que a veces desafortunadamente las condiciones que se viven en los hospitales públicos no lo permiten, porque la carga de trabajo es importantísima, a veces muchas de las veces nos rebasa, y entonces
agarras a un médico cuando ya te toca la consulta, cansado, fastidiado, etcétera. Exactamente. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Claro, si te toca ser el paciente 20, pues ya sabes. Una aspirina y para eso. Continuamos en 2 minutos. Ah, 20 todavía le va bien cuando está en el 57. Bueno, Sí, hay servicios hospitalarios que atienden más de 100 pacientes diarios en una duración, una consulta de 6 horas. En el 20 todavía está bien. Todavía Sí es un entrenamiento, ¿eh? Ah, En ese aspecto. claro, sí. Creo que me adelanté un poquito, No. pero si quiere precisar los datos, eso valdría mucho la pena para no dejar las cosas al aire, ¿no? Sí. Bueno, ahora la maestra Amparo, tú tenías una pregunta. la cuestión de... Bueno, yo creo que la convicción del médico queda claro, pero ¿qué pasa cuando presta los servicios para una institución y no cuenta con la infraestructura suficiente? Así es un punto importantísimo. Es importantísimo. Me quedé pensando ahorita en la del antibiótico, no es la maldad, pero ¿usted es alérgico a algo? No, usted es antibiótico, ¿no? Pensando en esto de que teníamos que leer todo lo que implicaría, ¿no? Nadie lo lee. No, es más, yo No, y bueno, podemos ahorita hacer la referencia de la famosa burla del paracetamol, ¿no? O sea, bueno, que para empezar sí hay muchas cosas que con antiinflamatorios podemos trabajar, ahora hay que saber cuáles, ¿no? Sí. Pero sí también, lo que decíamos, lo único que tienes en tu cuadro básico es paracetamol. Paracetamol para Paracetamol para... todo. Sí, no, retomando esto de yo soy 17, porque precisamente así trataron al chico antes de entrar, con paracetamol, ¿no? Entonces, en vez de ir al médico, ¿no? Lo oscuro, ¿no? Sí, Hacer un poco de referencia. Bueno, sí, yo creo que eso, sí, por favor, sí estaría súper bien. Entonces me quedé pensando. A ver, usted lea todo esto. Además, Continuamos en 10 segundos. Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. regresamos con ustedes y continúa la maestra Amparo con sus sugerencias para este fin de semana. gracias, doctora. Bueno, otra de nuestras recomendaciones en cuanto a películas es una película estadounidense de 1991 dirigida por Randa Haynes, que se intitula El Doctor. Y bueno, esta es una adaptación, una versión libre del libro del doctor Edward Rosenbaum de 1988, A Taste of My Own Medicine. Y bueno, que precisamente nos narra la historia de Jack McKee, un doctor que experimenta una transformación en su vida, en el sentido de la relación médico-paciente. Él era ferviente seguidor de que no había que involucrarse emocionalmente con los pacientes. Sin embargo, a raíz de una situación personal, esto es una enfermedad, pues está del otro lado, ¿no? De médico, ahora es paciente y obviamente pues tiene que experimentar todas las situaciones que los pacientes viven a diario, ¿no? Desde los trámites en los hospitales hasta lidiar con los médicos. Y esto es lo que cambia su visión precisamente de la relación entre médico-paciente y redescubre que al final de cuentas es importante, ¿no? Y bueno, la lección que aprende, que me llama mucho la atención, es que hay que comprender que un médico debe conocer primero el corazón antes de poder operar uno. Eso es muy, muy importante. Decía uno de mis maestros, y lo decía muy bien, que el que solo de medicina sabe, ni medicina sabe. Bueno, hemos tratado también la importancia del médico y bueno, esto se ha visto reflejado en el cine, en la literatura, pero también en la pintura. Y bueno, otra de nuestras recomendaciones es que puedan ver la pintura Lección de Anatomía del doctor Nicolas Tulp, que fue inventada en 1632 por Rembrandt a la edad de 26 años, por encargo del mismo doctor, quien deseaba un retrato grupal, ya que eran muy populares en esa época. Y la obra, bueno, representa una clase de anatomía que comúnmente se realizaba en los teatros de anatomía de la ciudad, ya que en cada ciudad se autorizaba precisamente una disección pública anual. Eran tan impresionantes estos eventos que acudían pues una gran cantidad de personas a apreciar y obviamente además de los estudiantes.
motivo por el cual en el cuadro podemos ver al doctor Tuck, que se muestra volteando a la audiencia, sentado en el anfiteatro alrededor de la mesa de disección. En aquella época era habitual que las disecciones se hicieran sobre animales o bien sobre personas condenadas a muerte, ¿no? Y en el caso específico del cuadro, pues es un cuerpo de Aris King, un hombre de 41 años, ahorcado el mismo día por ser culpable de robo. Entonces, espero que lo puedan apreciar. Muy bien. Bueno, y continúas con tu pregunta. Bueno, de lo que nos dijo el doctor, pues queda claro que uno de los puntos, habíamos dicho, es precisamente la vocación que tiene el médico, siempre de hacer bien hacia, en este caso, el paciente, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué pasa cuando el médico presta sus servicios a una institución o está adscrito a una institución y no existe la infraestructura suficiente para que él pueda desempeñar su trabajo? En este caso, ¿cómo se manejaría la responsabilidad? Existe, y aquí tiene que ver mucho la actitud que toma el médico, porque pueden ser los dos extremos, el que rompa precisamente este vínculo con el paciente y decir, yo no me voy a meter en problemas, si el hospital no me da los recursos, señora, vaya y búsquese otro lugar, porque aquí no tenemos ni para gasas o para algodón, ¿no? Y está el otro, el que no rompe el vínculo y busca con los pocos medios que tiene hacer el mayor bien posible, haciendo uso de su experiencia, haciendo uso de lo más básico que se tiene, que es la clínica. Cuando digo lo más básico, no lo estoy haciendo lo menos, es la piedra angular de toda nuestra práctica médica. No son los estudios de laboratorio, bien lo hemos dicho en todas las sesiones hospitalarias. Los estudios de laboratorio están para confirmar nuestro diagnóstico clínico, no para que diagnostiquen por nosotros. Entonces, los recursos que nosotros tengamos para hacer diagnóstico son importantes o para cerciorarnos del mismo. Pero también los estudios de laboratorio, también porque necesitamos, para normar nuestra práctica clínica, en muchos casos necesitamos hacer monitorización de determinados parámetros en el cuerpo. Se limita. Finalmente, la actitud del primer médico pues podrá decir que la tiene salvaguardado porque no hizo nada, pero finalmente está cayendo en una omisión. Pero no es una omisión solo de él, sino también es una omisión por parte del servicio de salud al que se está acudiendo. Porque se debe de contar con un mínimo de recursos para tal cosa, y si no, se debe de tener la capacidad y la obligación de referir a un centro con mayores recursos para la atención del paciente si estos lo requieren, ¿no? Y esta es la condición de muchos de los hospitales que se encuentran en pequeñas poblaciones rurales o semiurbanas de los diferentes estados de la República, en donde, si bien no cuentan con lo último, tienen un sistema de colaboración con otros hospitales donde se desplaza con una ambulancia y personal capacitado a llevarlo a un estudio, a un hospital que está a 3, 5, 10, 15 kilómetros, y regresan a su sede ya con este estudio con el que ya cuentan. Entonces debe haber un apoyo entre las diferentes instituciones o dentro de una misma red, como lo pudiera ser el Seguro Social, el ISSSTE o incluso hasta hospitales privados llegan a tener este tipo de convenios. Cuando no cuentan con determinados equipos o les fallan, porque también los equipos pues son máquinas que pueden tener algún averío, y bueno, pues si no lo tienen, el hospital cubre su responsabilidad proveyendo al paciente del servicio, aunque sea obviamente contando con toda la infraestructura para salvaguardar al paciente, para llevarlo a un lugar y traerlo de vuelta al centro hospitalario, nada más para este tipo de atención muy en específico. Y esa es la realidad de prácticamente toda nuestra práctica de la medicina en México. Si bien contamos con excelentes institutos nacionales de salud, que son hospitales de tercer nivel, es decir, en donde se ven casos muy específicos de alta especialidad, donde se cuenta con la mayor cantidad de recursos, desafortunadamente son pocos los pacientes que tienen derecho a estos institutos, y no es
porque hay qué mala onda del instituto que no me lo quiere recibir, sino porque como son recursos tan especiales o especializados, perdón, y no todos los pacientes requieren ese tipo de atención. Entonces es lo que no se logra o lo que se escapa de las manos de los hospitales de segundo nivel o de las clínicas de atención de primer contacto, lo que va a dar allá, pero y es en donde obviamente también se lleva a cabo mucha investigación. Desafortunadamente si vamos viendo hacia abajo en los hospitales de segundo o de primer nivel, pues obviamente se van limitando más los recursos. El médico tiene responsabilidad todo el tiempo, incluso en su consulta privada, eso no se puede negar, pero el ejercicio de la medicina no puede ser entendido sin una corresponsabilidad también con el paciente, porque finalmente también el paciente tiene la capacidad de elegir a su médico y el paciente también tiene que buscar el estar informado y el paciente también muchas veces toma el riesgo junto con el médico. El problema es cuando el paciente decide, ya que no fue lo que se esperaba en un principio, decide romper con este riesgo conjunto y aventarle toda la responsabilidad al médico. Por eso es que también en el ejercicio de la medicina tenemos que tener los médicos elementos o herramientas para poder establecer esta relación lo más sana posible. Es decir, en la que entendamos que tanto tú sabías cuáles eran los riesgos de este procedimiento, como yo asumo la responsabilidad de comentártelos y de obviamente poner a mi disposición todo lo necesario para corregir las eventualidades que estas puedan llegar a tener. Que eso es mucho de lo que se trata, por ejemplo, en la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, busca esta conciliación, que muchos de los casos son precisamente a veces sí, por falta de información o por negación de haber recibido o no la información, o porque el médico no se hizo responsable de tal o cual efecto adverso, etc. La verdad es que la cantidad de casos son muy altos. En un buen porcentaje se puede llegar a la conciliación, pero es una mesa de diálogo con un intermediario para poder precisamente salvaguardar esta relación médico-paciente que en el espíritu original de la medicina es lo que más apreciamos. Precisamente las quejas en la CONAMED, digamos, pues no es la forma correcta, pero lo voy a decir. En primer lugar lo tiene traumatología y ortopedia, en segundo lugar el servicio de urgencias y en tercer lugar ginecología y obstetricia. Pero esto me lleva a una pregunta que te quería yo hacer, bueno, te quiero hacer a partir de lo del movimiento Yo Soy 17, porque leyendo los antecedentes de esto, se señala ahí con mucha precisión que antes de llevar a este joven al hospital, se trató, digamos, familiarmente, no sé cuál sería la palabra, ¿no? Lo que hacen muchas personas, si voy al médico cuando ya no tengo más remedios y cuando ya verdaderamente me siento mal, ya probé todos los remedios caseros, ¿verdad? De la abuelita, de los amigos. Todas las recomendaciones. Ya fui a la farmacia y me tomé X Dígalo. de paracetamol, Sí, ¿verdad? claro. Que además no como y en el cuadro básico me van a dar paracetamol también, entonces, bueno, ¿para qué voy al médico? Sí. Con esto lo que quiero precisar es que muchas veces una enfermedad o una situación que afecta a mi salud, le doy muchas vueltas y puedo tomar cosas que no me van a ayudar, sino a lo mejor en casos me van a perjudicar. Y entonces cuando yo llego al médico o yo llego al hospital, llego en peores condiciones de lo que originalmente tenía, ¿no? Entonces aquí es un punto importante, la prevención. Y creo que, como hablamos nosotros de cultura jurídica, hablaríamos que no hay una cultura médica, ¿no? Es decir, voy al médico cuando ya no tengo remedio. ¿Qué hacer cuando te llega un paciente que dice, oiga, ni debía haber tomado esto porque usted ya está peor, ha dejado pasar mucho tiempo y quizás por eso ahora hay unas campañas tan importantes de prevención? Pero cuando te llega el caso concreto.
Cuando llega un paciente que ya ha sido autotratado y que llega, obviamente es importante la sinceridad por parte del paciente, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, llegan, y sobre todo esto lo podrán explicar mucho mejor los cirujanos en todas sus ramas. Cuando vienen los pacientes con cuadros, les llamamos enmascarados, porque estuvieron utilizando analgésicos, antibióticos, etcétera, que pudieron conseguir, gracias a Dios, actualmente ya al menos. Nos falta todavía que se haga la legislación para los antibióticos untados, que también tienen su riesgo, pero bueno, ya al menos los que son inyectables o tomados ya no los, que nunca debieron haberlos vendido sin receta, pero bueno, ya hay mayor control al respecto. Llegan con estos cuadros modificados, no te queda de otra más que obviamente resolver el problema que tienes enfrente, pero sí tienes que hacerle ver al paciente que este tipo, o sea, que las condiciones en las que llega contigo no son las condiciones óptimas para tratar su cuadro o su enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente eleva la dificultad tanto diagnóstica como terapéutica al médico. Entonces eso también lo tenemos que dejar claro. Y desafortunadamente yo creo que dentro de esta falta de cultura médica existe una desvalorización de, si es que me permiten el término, de la propia salud. Creo que hoy día la gente está más dispuesta a gastar en un teléfono celular que en una consulta médica. Está más dispuesta a pagar una borrachera de una noche que un tratamiento para las condiciones de salud, cualquiera que ésta sea. Y tristemente somos una profesión que nos vemos expuestos al marchantismo, o sea, nos ven cara de, pues no sé, porque además yo creo que a nadie que dice mi trabajo vale tanto se le debe de regatear. Yo creo que es una muy mala práctica que tenemos, pero si bien yo todavía no me encuentro a gente que pida que regatee en una tienda de marca, es más, ni siquiera en las tiendas de autoservicio, punto para acabar pronto, ni mucho menos a los restaurantes o cafeterías, no hay gente que regatee. ¿Por qué hacen eso con la práctica profesional? Específicamente con los médicos, justo, y si me escucha por ahí el cirujano oftalmólogo que lo dijo, no vamos a decir el nombre, pero vamos a balconear la situación, que le diga, híjole doctor, es un oftalmólogo, ¿no? Híjole doctor, si usted me baja el precio, opero a mi mamá antes. Pues obviamente la reacción del doctor es, pues es su mamá, no la mía, ¿no? Finalmente, o sea, ¿cómo puede anteponer esto, ¿no? Y bueno, quitados de la pena, para otras cosas sí tenemos esa disponibilidad de hacer un gasto. Y tenemos a nuestra salud muy por debajo de los valores o de las prioridades que deberíamos de tener. Y no porque yo sea médico, hablo en general. O sea, si ya sabemos, ¿no?, que tenemos un problema, incluso el paciente que ya se conoce con un problema de salud, y ya sabe lo que le hace daño y lo sigue haciendo y le miente al médico, que es algo completamente frecuente en la práctica, sobre todo el primer contacto con pacientes embarazadas o con pacientes hipertensos o con pacientes diabéticos. Por supuesto, o sea, ahí hay un grave problema. Y el problema también se nos agudiza cuando la actitud del paciente es, ya me eché yo solito a perder, ahora busco a alguien que me la pague, ¿no? Entonces ya llegan y, oye, pues obviamente no vamos a tener a lo mejor la resolución completa o la beneficio, es responsabilidad, qué mal médico, hay que mandarlo, ¿no? Porque no me quitó esto. De ahí que muchos, y volvemos al mismo punto de todo lo que hay antes, de ahí que hay muchos productos en el mercado que su salvación es poner la responsabilidad de este producto es de quien lo recomienda y de quien lo toma. Asunto a ver, contra el médico quieren responsabilizarlo de todo, incluso de lo que el paciente mismo ha hecho o de lo que no dio aviso, ¿no? Pero contra estas otras, contra este otro personaje dentro del ámbito de la salud no hay pues represalias, ¿no? Tampoco lo hay por el que hace
¿no? Procedimientos médicos o que debe de realizar un médico y que no es médico. Contra esas personas no hay demandas, no hay persecuciones, no hay señalamientos. Simple y sencillamente se busca a un médico que resuelve el problema, pero contra la otra persona ya no pasó nada. Entonces, de repente, eso sí es como un poco injusto el papel que a veces toman algunos pacientes hacia el médico. Les repito, no estoy metiendo las manos al fuego por todos los médicos. Creo que finalmente, igual que existe la variabilidad de pacientes, existe la variabilidad de médicos y de sus actitudes profesionales, como lo hay de abogados, de contadores, de administradores, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a lo que nos va a regir a todos, el principio de quienes ejercemos la medicina es una profesión de servicio, y de un servicio para buscar el bienestar de la persona, del paciente, aliviar su dolor, mitigar sus quejas, pero es en esa dirección. Y bajo ese concepto, nosotros solamente corremos con responsabilidad. Eso no estamos exentos de ellos y no lo negamos. Pero con cada paciente, nosotros adquirimos una responsabilidad. Ustedes contraen la responsabilidad con un médico. El médico contrae responsabilidad con ese paciente y con todos los que ve a lo largo de su vida. Entonces, eso también a veces no lo tomamos, se escapa un poquito a la visión del paciente con respecto a entender que el médico también tiene pues ciertas limitaciones, no es algo exacto, no es algo, y que estás apegando a él por su experiencia clínica, por sus estudios, por su capacidad, ¿no? O sea, definitivamente hay quien, los niños son muy clásicos en eso. ¿Con quién quiere la vacuna? Con la enfermera que tiene la mejor mano. Claro. ¿No? Mi querido Gustavo, pues estamos encantados, pero ya nos están dando la señal Okay. que tenemos que despedirnos. A quienes nos siguen, mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias, Gustavo. Gracias a ustedes nuevamente por la Entonces, invitación. esperamos sus comentarios en el Facebook Societatis, Seminario de Sociología General y Jurídica, y en Twitter también. Muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana.